Gracias, gracias Dios, gracias. Gracias Espíritu Santo por ministrar. Gracias por tu palabra. Aleluya. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero traer una palabra con ustedes en esta mañana. Sé que el tiempo es corto, pero el Señor ha puesto en mi corazón compartir algo muy importante. Y esta reflexión le he puesto como título: los talentos, dones y ministerios del Espíritu Santo. Y la importancia de que cada uno de nosotros como sus hijos reconozcamos que el Señor nos ha dotado de cosas especiales para servirle a Él. Amén. Quiero leer con ustedes la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25, del 14 al 30. Y quiero leérselas en la nueva versión internacional. Y la palabra del Señor se la leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice así: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas y mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y que recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí mi dinero en la tierra. Miré, aquí tiene lo suyo. Mire, aquí tiene lo suyo. Pero su señor respondió: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó: quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Porque a todo aquel que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil échalo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes.
Aleluya. Señor, bendiga su palabra. Mis hermanos, cada uno de nosotros hemos sido escogidos desde el vientre de nuestra madre y hemos sido dotados con talentos, con dones y con ministerios del Espíritu Santo para servirle al Señor. Y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta hora, tenemos esa dotación de parte de nuestro Padre Celestial. Y antes de nosotros poder enseñar o administrar en la iglesia, cada uno de nosotros como líderes debemos de entender que la Biblia nos enseña claramente y debemos distinguir lo que son talentos, lo que son dones espirituales y lo que son los ministerios. Entonces, el Señor hablaba a mi corazón acerca de esto porque siempre le he dicho, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero que tú uses mi vida como un instrumento en tus manos para bendición de otros. Yo quiero ser ese canal por el cual tu bendición sea derramada a aquellos que me rodean. Y lo primero que nosotros debemos aprender es a diferenciar. A diferenciar entre lo que es un talento, un don y un ministerio. Entonces, primero que todo, a brevedad, quiero decirle, los talentos son capacidades naturales. Los dones espirituales son capacidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo. Y los ministerios son funciones establecidas por Cristo para la edificación del cuerpo de la iglesia, de su iglesia. O sea, no debemos confundir estas tres capacidades, estos tres dotes que nos da el Señor. Porque confundirlos produce desorden, pero comprenderlos va a producir un gobierno espiritual saludable. Entonces, en este momento quiero enfocarme, vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los talentos. Los talentos. Por favor, ¿me colaboran con los micrófonos? Vamos a comenzar a hablar de los talentos, o sea, de esas capacidades naturales con las que cada uno de nosotros nacemos. Y aquí lo que veíamos al leer la palabra en Mateo 25, del capítulo 14 al 30, como vemos la parábola acerca de los talentos. En la versión internacional le llamaba monedas, para que hubiera una mejor interpretación, para que se entendiera de una manera más clara. Porque esa parábola Jesús la usó como una figura económica para ilustrar una responsabilidad espiritual. Mis hermanos, Jesús estaba enseñando sobre el reino y la rendición de cuentas antes de su regreso. Esos principios teológicos que vemos ahí en la palabra, vemos que los talentos son dados, son entregados conforme a la capacidad de cada uno, como lo dice el versículo 15 de Mateo 25, dice, a uno le dio 5 talentos o 5 monedas, a otro dio 2 y a otro dio 1, y a cada uno conforme a su capacidad, a cada uno conforme a su capacidad. Y él esperaba una multiplicación. Habrá una rendición de cuentas, mis hermanos. Nosotros tendremos que darle cuentas al Señor por esos talentos que Él ha depositado en nuestras manos. Nosotros como líderes, como sus siervos, como sus hijos, hemos sido dotados de talentos. Esos talentos pueden ser habilidades administrativas, capacidad musical, un liderazgo natural, una comunicación, una organización. Pero
tengamos en cuenta que no todo talento es un don espiritual. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. La diferencia entre el talento, entre el don y entre el ministerio. El talento puede existir sin que una persona ni siquiera haya sido convertido al evangelio. Un don espiritual, no. ¿Me entienden, mis hermanos? Cada persona nace con un talento. Y aquí, como vemos en Mateo 25, esto forma parte de un discurso que el Señor Jesús dio en el Monte de los Olivos. Él empezó desde Mateo 24, empezó a enseñar a través de parábolas. Y Jesús enseñaba acerca de su segunda venida y de la responsabilidad espiritual mientras que Él no está visiblemente presente con nosotros. Esto no es una sola enseñanza sobre habilidades, es una enseñanza escatológica, es administrativa y es espiritual. Esta parábola no trata primero de solo dinero, no, sino que es una rendición de cuentas cuando el Señor regrese. Lo pone como dinero o lo pone como talentos para que sea más fácil de entender. Pero dice en el versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Ese hombre representa a Cristo, mis hermanos. Y ese viaje al que él se fue lejos representa el tiempo entre la ascensión de Jesucristo y la segunda venida. Y los siervos representan a cada creyente. El regreso representa el juicio y la evaluación. Así que la pregunta en este momento, mis hermanos, es, ¿qué talento tú tienes? ¿Has sido fiel con ese talento que el Señor te ha dado? Si alguien todavía no identifica cuál es el talento que tiene de parte del Señor, quiero que sepamos que reconozcamos en esta hora que un talento es algo que es equivalente a esa bendición con que el Señor nos formó. Tenemos que entender que tenemos un principio de responsabilidad que es proporcional. El siervo que recibió 5 talentos produjo 5 más. El que recibió 2 produjo 2 más. Ambos recibieron exactamente la misma recompensa. Como dice el Señor ahí, bien, buen siervo fiel. Eso es poderoso, hermanos. Dios no mide la productividad comparativa. Dios mide la fidelidad proporcional. Y así es el reino de los cielos. No se premia con el tamaño del resultado. Se premia la fidelidad del corazón. El siervo del talento enterrado es como un núcleo teológico. Ese es el tercer siervo que no perdió el talento, no lo malgastó, no lo robó, lo enterró. Su problema no fue inmoralidad, no, su problema fue la pasividad. Porque le dijo, tuve miedo. El miedo, hermanos, revela su percepción distorsionada acerca del Señor. Porque él dice, te conocía que eres hombre duro. Una mala teología produce una mala mayordomía. Cuando vemos a Dios como severo, como exigente, como castigador,
paralizamos nuestro llamado, porque así como este siervo representa creyentes que no desarrollan su llamado, personas que viven en temor al fracaso, personas que conservan pero no multiplican, Jesús usa una expresión bien fuerte aquí. Dice, siervo malo y negligente. En otra versión habla de siervo negligente. Dice, esa palabra negligente implica como omisión, pereza espiritual, descuido deliberado. Hermanos, hay un principio de multiplicación del reino. Y en esta parábola vemos que hay una ley espiritual. Nos habla de la fidelidad y esa fidelidad nos lleva a una multiplicación. Por el contrario, la negligencia nos lleva a una pérdida. Como dice ahí en el versículo 24. No, estamos en el versículo 27. Dice, porque al que tiene le será dado. Esto no habla de favoritismo, habla de una capacidad ampliada. En el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando usas lo que Dios te ha dado, Él expande tu capacidad. Cuando tú lo entierras, se atrofia. Es un principio del reino, mis hermanos. Es un movimiento que genera más movimiento. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que habrá una recompensa. Más que dinero. Dice, entra en el gozo de tu Señor. La recompensa no es solo autoridad sobre más. Es esa intimidad y participación en el gozo del Señor. Esto es comunión. Esto es una aprobación divina. Esto es una herencia eterna. La mayor recompensa del servicio fiel es estar más cerca del corazón del Señor. Mis amados, Dios es dueño, nosotros somos administradores. Nada nos pertenece, todo esto es mayordomía. El reino de los cielos funciona por inversión, no por conservación. El evangelio no se guarda, el evangelio se expande. La pasividad espiritual es pecado, hermanos. No hacer nada con el llamado es desobediencia. La fidelidad pequeña abre grandes puertas. Primero sobre todo, luego sobre mucho. Primero sobre poco, luego sobre mucho. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿estamos multiplicando lo que Dios nos ha dado o lo estamos preservando? ¿Está el miedo gobernando mi administración? ¿Me estoy comparando o siendo fiel a esa medida? ¿Estoy invirtiendo en el reino o estoy esperando el regreso del Señor sin acción? Hermanos, este pasaje habla fuertemente a la iglesia actual. Cada uno de nosotros como sus hijos, como sus siervos, tenemos esa responsabilidad de poner en obra ese talento que nos ha dado el Señor. Hay talentos enterrados por temor al rechazo, por traumas del pasado, por falta de reconocimiento, por comodidad, por un espíritu de comparación. Pero el Señor viene a pedirnos cuenta, mis hermanos, y todavía estamos a tiempo de multiplicar esos talentos que el Señor nos ha dado. Esta parábola de los talentos no se trata solo de habilidades, se trata de fidelidad. No se trata de éxito,
Se trata de obediencia, de una obediencia productiva. No se trata de cuánto tienes, se trata de qué haces con lo que tienes. Y una pregunta que yo me hice al leer este texto es: cuando el Señor regrese, ¿qué encontrará en medio de nosotros? ¿Encontrará la multiplicación de estos talentos que Él nos dio? ¿O encontrará un talento enterrado? Que esa sea la pregunta que cada uno de nosotros nos hagamos en esta mañana, mis hermanos. Reconozcamos esos talentos con que hemos nacido, con que el Señor nos trajo a este mundo, y que esos talentos puedan ser usados para la expansión de su reino, para que otros conozcan de su evangelio, para que amemos a nuestro prójimo, como dice su palabra, que es el segundo mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso hace parte de ese talento que el Señor nos ha dado. El Señor nos llena de amor para nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo aquel que necesita de Jesús. Todo aquel que no conoce de Jesús. Ese es nuestro prójimo. Es el que está a tu lado o el que está a la distancia. Puede ser un familiar tuyo, un amigo, un enemigo, un desconocido. Llénate de amor en esta mañana para que el Señor pueda usar esos talentos que ha puesto en ti, en tus manos. Y que el Señor pueda decirte al final: buen siervo, fiel. Señores, te damos gracias en esta mañana, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por esos talentos que tú has puesto en nuestras manos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, y tú nos ayudas. Gracias, Jesús. Y en tus manos estamos, Señor, para que tú seas, Señor, usando nuestras vidas y usando esos talentos para ser multiplicados, Señor. Gracias, Dios. Recibe, oh Dios, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Que no vuelve vacía, Señor, y que da fruto a su tiempo, y que es sembrada en terreno fértil. Y yo declaro que dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén. Señor. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios, Amén. mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Santo. Amén. Quiero Gracias. dejar hasta aquí esta parte de hoy. Como les dije, es una enseñanza muy profunda. Si Dios nos lo permite, mañana, mañana puedo continuar con la segunda parte y nos vamos a enfocar en lo que son los dones espirituales y los ministerios. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida como la ha sido para la mía. Amén.